Bueno, a todos. Bueno, vamos con las correcciones. Las he puesto un poquito más difíciles. Hemos ya añadido un poquito de intensidad, había que tener muchas cosas en cuenta, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y bueno, habéis cometido fallitos, pero bueno, es lo esperable, está todo dentro de lo normal, ¿vale? Eran oraciones complicadas y además de las pistas, pues hace falta practicarlo, si no es otra cosa que practicarlo, ¿vale? Más o menos lo habéis pillado bien. Y es normal, es habitual cometer fallos, porque hay que tener muchísimas cosas en cuenta, como os digo. ¿Vale? Vamos con las oraciones estas de película, que algunos habéis acertado de qué películas han salido. Os las pondré, os pondré el corte de donde las he sacado y las analizaremos. Con la explicación vais a daros cuenta que son mucho más fáciles de lo que pensáis porque os habéis liado mucho y lo habéis hecho más complicado realmente de lo que es. La tercera sí que era complicada, ¿vale? Porque es justapuesta y tenemos una oración simple por un lado y luego tenemos una oración, la oración 2 es justapuesta, pero a la vez tiene una subordinación. Pero bueno, eso ya vais a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Se me ha quedado la pizarra pequeña. ¿Vale? La pizarra está, pues bueno, no sé cómo habréis escrito vosotros, pero hace falta escribir con letra bastante pequeñita porque las oraciones son largas, hay que meter mucha información. Pero bueno, venga, vamos a ello, vamos con la primera. Bueno, aquí la tenemos. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos. Esta lista es la vida. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Pues sí, ahí la teníais, la lista de Silver. Es una película muy buena y muy recomendable. Es de Steven Spielberg y es de 1993, aunque esté en blanco y negro, está en blanco y negro porque la quisieron hacer así, pero es más actual que todo eso, es para darle un tono un poco más como documental, porque habla de la Segunda Guerra Mundial, de los judíos, de los nazis, un campo de concentración, etcétera. Os la recomiendo porque la verdad que está bien y la vais a disfrutar. Y aunque os parezca vieja, como las que os voy a recomendar hoy, que son un poquito ya tienen sus años, pero son películas, todas ellas muy buenas y que tendríais que conocer porque aportan muchísimo a la cultura en general. Bien, pues vamos paso por paso. Tenemos el verbo salvar aquí y el verbo salvar de nuevo aquí. ¿Cuál es el nexo? En este caso va a ser el pronombre quién. Lo veíamos dentro de las oraciones sustantivas. Por lo tanto, quien salva una vida, esto va a ser una oración subordinada sustantiva. Las sustantivas podían cumplir dos funciones, de complemento directo o de sujeto. Vamos a ver qué función cumple aquí. La tenemos puesta en la parte de delante. Sabemos que como lleva el nexo va a ser la oración subordinada, por lo tanto, la principal va a ser salva al mundo entero. Vale, pues ponemos por aquí que esto va a ser el predicado verbal, un grupo verbal, con su núcleo salva. ¿Quién salva al mundo entero? ¿Quién salva una vida? Por lo tanto, ¿qué va a ser esto? Va a ser el sujeto. No vamos a poner el grupo nominal aquí, vamos a poner oración subordinada sustantiva, ¿vale? Porque recordamos que tenemos el nexo, etcétera. Vamos a empezar a analizar el sujeto directamente. ¿Qué es lo primero que teníamos que descartar? Descartábamos el nexo. Como tenemos oración, nos hace falta buscar un sujeto y un predicado. Salva una vida. Pondríamos él. Ella salva una vida. Como no nos aparece, vamos a tener un sujeto omitido. ¿Qué significa? Que salva una vida. Aquí igual no casa muy bien, pero bueno, salva una vida va a ser predicado verbal, grupo verbal. Salva sería el núcleo y
una vida. La salva, si lo pusiéramos en pasiva, una vida es salvada. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Un grupo nominal, complemento directo, con su determinante y su núcleo. La salva, ¿vale? Hacemos las comprobaciones, contesta la pregunta ¿qué salva? Recordamos que esto era el truco, no era una norma. Vale, pues va a ser un complemento directo, pero nos fijamos que lo tenemos en un nivel superior, ¿vale? Lo que nos va a decir qué tipo de oración, o sea, qué función cumple, va a ser de sujeto. Aunque este sujeto tenga dentro un complemento directo, a nosotros nos importa la oración subordinada en el nivel en el que está, qué función cumple, ¿vale? Pues el sujeto lo tendríamos analizado. Salva al mundo entero. El sujeto lo tenemos aquí, por lo tanto nos dedicamos únicamente al predicado, no hace falta buscar aquí otro sujeto. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí. Al mundo entero. Al mundo entero lo podríamos sustituir por lo salva. Contesta la pregunta ¿qué salva? O más que qué, mira, aquí me he colado yo, sería ¿a quién salva? Pero nos va a dar lo mismo, porque como se puede sustituir por lo, y a veces a quién va a darnos también un complemento directo, pues ya está. Esto va a ser complemento directo. Al, recordamos que es a más el, por lo tanto esto va a ser un grupo preposicional que tiene su enlace a y el mundo entero, que va a ser el término, un grupo nominal. El sería determinante, que lo tenemos ahí, y mundo lo pondríamos como núcleo, y entero lo podemos poner como un adjetivo, ¿vale? Un grupo adjetival, complemento del nombre. ¿Qué nos faltaría? Subrayar todo y decir oración compuesta. Y ahora vamos con las preguntas de siempre. El predicado tenemos un verbo predicativo, por lo tanto la oración es, el predicado es verbal, la oración es predicativa. Es activa y ahora tenemos que ver si hay complemento directo o no. Recordamos que el sujeto lo tenemos aquí y el complemento directo ese no nos vale, pero aquí en el predicado sí que tenemos complemento directo, ¿vale? Este grupo preposicional hace la función de complemento directo, por lo tanto esto va a ser transitivo. Vamos con esta que es muy sencillita. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. El gran dictador de 1940, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Es una peli, la verdad, que bastante buena. Yo no la he visto completa. Os he puesto por ahí el link para una de las escenas, que es de donde he sacado la frase esta, que es el discurso de Charles Chaplin, y que desde luego ese sí que merece la pena. O sea, ver la película completa seguramente lo merezca también, pero yo no la he visto. Y sí que es una peli bastante vieja. Es la primera peli de Charles Chaplin que hizo con sonido, con voz. Se dedicaba este hombre al cine mudo y esta es la primera que hizo con sonido. Y eso que en Hollywood ya llevaban añitos haciendo películas con sonido. Os dejo el link por ahí por si lo queréis ver, porque de verdad que el discurso es muy muy bueno. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es recordar aquello que vimos al principio de todo. ¿Qué nos encontramos aquí? Una conjunción y. ¿Qué nos iba a dar? Una oración coordinada copulativa, ¿vale? Si queréis lo ponemos por aquí ya. Coordinada copulativa. ¿Qué significaba eso? Que vamos a tener dos oraciones diferentes unidas por este nexo. Entonces nos va a quedar algo así. El nexo lo ponemos aquí y aquí vamos a tener la oración 2 y aquí vamos a tener, no sé por qué lo he hecho al revés, aquí vamos a tener la oración 1. Vale, ¿qué significa esto? Que estas las analizamos como si fueran oraciones simples, que de hecho son muy sencillitas.
Siempre que ponemos oración, recordamos que tenemos que buscarle un sujeto. En este caso van a coincidir en ambas el mismo sujeto, pero tenemos que ponerlo 2 veces. Ya lo hemos avisado más veces. Pensamos demasiado. ¿Quién es? Nosotros. No nos aparece, así que lo ponemos por aquí y va a ser un sujeto omitido. Todo lo demás, por lo tanto, ¿qué va a ser? Predicado. Pensamos es un verbo predicativo, así que predicado verbal, grupo verbal. Pensamos el núcleo y demasiado. Demasiado, mucho, poco, ¿qué es? Un adverbio. Un grupo adverbial y contesta la pregunta ¿cuánto? Por lo tanto, complemento circunstancial de cantidad, con el núcleo aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar en la oración 2? Pues nos vamos a encontrar exactamente lo mismo. Sentimos, va a ser... ya me estaba acordando. Tenemos que buscar predicado y sujeto. Sentimos es el verbo. ¿Quiénes sentimos? Nosotros. Pues lo mismo. Vamos a tener un sujeto omitido aquí, que vamos a ser nosotros. Y todo esto de aquí, ¿qué va a ser? Predicado verbal, un grupo verbal. Y ahora sí, tenemos, sentimos como núcleo muy poco. Lo mismo que demasiado, nos va a contestar a la pregunta ¿cuánto? Y es un grupo adverbial. En este caso tenemos 2 palabras. Bueno, ¿cuánto? Le ponemos también lo mismo, complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuánto sentimos? Muy poco, cantidad. Y este grupo adverbial tiene poco como núcleo y muy, que es otro adverbio que funciona como modificador. Vale, pues ya lo tendríamos. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Ya tenemos casi la mitad hecho, así que oración compuesta, ponemos directamente coordinada copulativa, ¿vale? Voy a rellenar así. Pero sí que en estas oraciones sí que tendríamos que poner la oración 1, que es pues predicativa, activa, transitiva, y no transitiva, no intransitiva, y lo mismo aquí, ¿vale? Pero ya dijimos que con poner oración 1 y oración 2 yo me conformaba. Lo importante era que si nos aparecía el nexo y, iba a ser coordinada copulativa. Si apareciera el nexo pero, sería de otro tipo, etcétera, etcétera. Uy, vaya columpiada que me he pegado con esta oración. Pero bueno, es de la película Matrix. Yo solo puedo mostrarte la puerta, tú tienes que atravesarla. Yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla. Matrix, peliculón, peliculón. Tiene acción, tiene tiros por todas partes. Tiene unos añitos ya porque es de 1999, pero de verdad que es muy buena. Habla sobre una realidad distópica en la que los humanos acaban a merced de esos inventos que crean, esos robots que crean, la inteligencia artificial, etc. Es de verdad que muy muy buena película y muy recomendable. Las siguientes ya no tanto, pero la primera es bastante buena. Bueno, pero no os quejéis porque os he dado 2 pistas, ¿vale? La primera pista es que vamos a tener 2 oraciones y no va a haber nexo, esto es que van a ser justapuestas, ¿vale? La coma nos va a marcar dónde hay una frase y dónde está la otra. Vamos a tener la oración 1 y la oración 2. Y la siguiente pista era que la oración 2 era compuesta, ¿vale? Que es aquí donde quizá... No es que se complique, es que ya todos esos conocimientos que tenemos los tenemos que empezar a utilizar, ¿vale? Los tenemos que volcar ya con estas oraciones. Vale, vamos a ir hasta la coma, la vamos a utilizar como nexo, que no hace falta ponerlo, y vamos a poner que yo solo puedo mostrarte la puerta. Es una oración sencilla, simple, con un verbo, oración 1. Y tú tienes que atravesarla. Aquí ya tenemos una oración 2, que aquí si nos fijamos ya tenemos 2 verbos. Si queréis,
Bueno, aquí teníamos dos verbos también, pero otra de las pistas era que puedo mostrarte cuenta como un solo verbo, ¿vale? Es una locución adverbial y es poder mostrar el verbo en sí. Vale, luego tenemos por aquí tienes y atravesarla, ¿vale? Esos son los verbos que nos vamos a encontrar. Aquí nos aparecen dos, por lo tanto esta va a ser compuesta. Tenemos además el nexo entre estos dos, el nexo que. Si os fijáis, es todo esto que hemos aprendido, ir aplicándolo. Vamos con la oración 1, que es muy sencilla. Vale, el verbo hemos dicho que es puedo mostrarte, por lo tanto, perdón, antes de hacer eso tenemos que buscar sujeto y predicado. Aquí aparece explícito yo, sujeto, grupo nominal, núcleo, yo. Solo puedo mostrarte la puerta, va a ser predicado, verbal, grupo verbal. Solo es equivalente de solamente, ¿vale? Por lo tanto, va a ser un grupo adverbial. Puedo mostrarte, hemos dicho que iba a ser el núcleo, y la puerta va a ser un grupo nominal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarles los complementos, o sea, ¿qué función cumplen? La puerta. Yo solo puedo mostrártela, ¿vale? Esto lo podemos sustituir por la y va a contestar a la pregunta ¿qué? Por lo tanto, aquí vamos a tener un complemento directo. Y solo nos puede contestar más o menos a la pregunta cómo o algo por el estilo. No nos partimos mucho la cabeza y ponemos que es complemento circunstancial de modo, pero realmente es un complemento enfático. Esto es, quiere reforzar una idea, ¿vale? Pero nosotros no nos vamos a comer demasiado la cabeza con eso, vamos a poner complemento circunstancial de modo, porque más o menos, no del todo, pero contesta a la pregunta ¿cómo? ¿Vale? Y esto, bueno, o sea, nos faltaría poner el núcleo aquí su determinante y su núcleo. Me quedo sin rotulador. Vale, y ahora vamos con la oración 2. ¿Qué pasa con la oración 2? Que aquí tenemos dos verbos. Tú tienes que atravesarla. ¿Cuál va a ser el principal? Tienes, porque que atravesarla es el que lleva el nexo. Por lo tanto, si tienes es el verbo principal, ¿quién tienes? Tú tienes. Va a ser el sujeto, un grupo nominal. A ver si escribiendo un poquito más rápido, o sea, más lento, consigo que se vea. ¿Qué va a ser lo siguiente? Esto de aquí, predicado verbal, un grupo verbal. El núcleo, tienes que atravesarla. ¿Qué pasa con este atravesarla? ¿Qué atravesarla? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que me he emocionado y os he metido materia que todavía no hemos visto. ¿Por qué? Porque va a ser consecutiva. Esto nos va a introducir una oración que es consecuencia de, pero aún así. ¿Nosotros qué vamos a poner? Vamos a poner que es una oración subordinada y ya está, ¿vale? Y la vamos a analizar como una oración simple, normal y corriente, que tiene su nexo aquí. Y aquí viene donde la matan. ¿Por qué? Es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que hay que explicaros una cosa. Tenemos que buscar un sujeto y un predicado. Atravesarla. Tú tienes que atravesarla, por lo tanto, el sujeto sería tú, que lo tenemos aquí, sujeto omitido. Atravesarla, ¿qué pasa? Que tiene el la dentro. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener este la significa la puerta y eso conlleva que tenga, bueno, o sea, esto lo ponemos todo como predicado verbal, un grupo verbal, atravesar el núcleo y este la, que sería la puerta, sería complemento directo. Pero bueno, no os preocupéis demasiado por la oración esta, porque ya os digo que todo esto es culpa mía.
Pero bueno, ya iremos aprendiendo a analizarlas bien y esto de todas maneras es algo que se os explicará en cuarto, ¿eh? No os preocupéis. Pero a mí me gusta coger frases de película porque al menos es algo entretenido. Porque si cogemos las que me invento yo o las que vienen en el libro son un poco chapuza. Así que venga, vamos a por lo último, que es subrayarlo todo y poner oración compuesta. Y la pista que os he dado es que no teníamos nexo. En la otra, si nos fijábamos, habíamos puesto coordinada copulativa. En este caso vamos a poner coordinada, porque la subordinada la tenemos aquí y ya la hemos indicado, yuxtapuesta. ¿Y esto qué significaba? Que no encontrábamos nexo, ¿vale? Y ya lo siento por el rotulador, que le estamos metiendo caña y no me va a durar nada. Venga, ahí vamos ya por la última. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Y visto esto me diréis, vaya moñada de película, pero que va, no es una moñada, son 4 Oscars a esta película, entre ellas mejor película, y es de el chico que tiene esquizofrenia, pero tiene una mente espectacular y desarrolla unas teorías, etcétera. No sé si conocéis a Sheldon Cooper. Yes, my brain is better than everybody's. Pues este sería un personaje del estilo, con esquizofrenia, pero con unas capacidades muy muy altas. Si en vez de estar pues la peli tan enfocada hacia la risa como The Big Bang Theory, pues es una película más seria, pero es muy muy buena. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues tenemos otra liadita. ¿Por qué? Vamos a buscar verbos. Necesito verbo. Creer verbo. ¿Qué es la conjunción? Y es verbo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un doble tirabuzón. ¿Por qué? Vamos a analizarla un poco así a grandes rasgos en un principio. ¿Quién necesita creer que algo extraordinario es posible? Yo, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos poner por aquí. Ponemos yo. No. Sí, le haremos un funeral al boli negro, al rotulador negro, porque se ha acabado. Vamos con el rojo. Ya lo cambiaré cuando pueda. Sujeto omitido, yo. ¿Qué pasa entonces con necesito creer? Que necesito creer lo vamos a contar como es otra locución adverbial, ¿vale? Va a ser un solo verbo. Necesitar creer, por así decirlo. Entonces nos queda un predicado verbal aquí, un grupo verbal, cuyo núcleo, ¿cuál va a ser? Necesito creer. ¿Y qué va a tener como complemento? Pues va a tener, ya que aquí tenemos un nexo, va a tener una oración subordinada sustantiva que va a cumplir la función de complemento directo. Esto lo pongo yo porque ya lo sé, pero vamos a ver por qué. O sea, vosotros también lo sabéis, seguro que lo habéis sacado. Que algo extraordinario es posible, todo esto lo puedo sustituir por lo necesito creer, ¿vale? O necesito creerlo, como prefiráis. Por lo tanto, lo podemos sustituir por lo, y eso nos daba una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Y ahora esta oración la analizamos como siempre. El nexo descartado. Nos hace falta ahora buscar un sujeto y un predicado. Es muy sencillo. En este caso el verbo es, por lo tanto el sujeto va a ser algo extraordinario. Sujeto, grupo nominal. Algo extraordinario. En este caso, este algo va a ser sinónimo de cosa o como queráis. Por lo tanto, es el núcleo. ¿Y extraordinario qué va a ser? Va a ser un grupo adjetival complemento del nombre. Algunos me habéis puesto que extraordinario realmente es el núcleo.
Pero ¿qué pasa? Que es un adjetivo y los adjetivos recordamos que estamos en un grupo nominal y el grupo nominal es el único que puede ser sujeto. Por lo tanto, extraordinario va a funcionar como adjetivo de ese algo que va a ser la palabra importante, ¿vale? Es ese doble tirabuzón del que os hablaba, que es algo básico, pero bueno, algunos lo habéis hecho bien, otros no tanto. Lo corregís y listo. ¿Vale? Extraordinario sería en este caso el núcleo de este grupo adjetival. Y es posible que va a ser predicado. Es un verbo copulativo, por lo tanto el predicado va a ser nominal, un grupo verbal con es un núcleo, y siempre que teníamos un predicado nominal, que nos hacía falta un atributo. Posible, es posible, es realizable, va a ser un grupo adjetival. Si los que habéis puesto nominal también lo acepto, siempre y cuando hayáis puesto que es atributo, ¿vale? Y posible va a ser el núcleo. ¿Qué nos quedaría? Pues subrayarlo todo y decir oración compuesta, predicativa, activa. ¿Tenemos complemento directo? Sí que lo tenemos aquí. La oración subordinada funciona de complemento directo, por lo tanto va a ser transitiva. Hecho.